donde quiera que usted se encuentre. Vamos a hacer una oración para iniciar este programa. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, porque siempre nos ayudas, nos guardas y nos bendices. Y te rogamos que en esta ocasión también sea igual. Te damos gracias de antemano porque siempre nos escuchas, nos bendices y nos ayudas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en esta hora yo deseo hacer lo que yo llamaría una transmisión especial en vista de los acontecimientos que estamos viviendo a nivel mundial. Por lo tanto, pues me parece asertivo tocar un tema como estos. ¿Cuál es la palabra más usada en la actualidad? Coronavirus. ¿Quién no maneja esa palabra? Y bueno, tratemos entonces nuestro tema de este día en relación con él. Porque quien tiene la primera y la última y la única palabra con respecto a ese asunto y a todos los asuntos es precisamente nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Tiene varios nombres: Jehová Rafa. Jehová Rafa significa Jehová nuestro sanador. ¿Por qué el mundo está asustado con el coronavirus? Porque temen enfermarse, temen morir, y me parece que hay mucha gente que todavía no está segura de su lugar de destino. Entonces, existe un temor a morir. Entonces, ¿cuál es el problema con morir? Bueno, el problema con morir es que consciente o inconscientemente las personas no están seguras de su lugar de destino. Entonces, tratemos el punto de importancia y entonces vayamos al meollo del asunto. Miren, en mi serie de grabaciones, yo estoy iniciando, gracias a Dios, con el libro de Apocalipsis. Este programa realmente coincide, bueno, Dios tiene todo en sus manos y con Dios, ¿cuáles casualidades? Entonces, en esta introducción al libro de Apocalipsis, yo deseo tratar un tema de importancia para usted, para mí, y ahora sí que literalmente para el mundo entero. Usted sabe que Dios tiene un mensaje siempre asertivo para el mundo entero. Bueno, ¿qué tal si le ponemos a esta grabación Coronavirus y Dios? ¿Qué título le gusta? ¿Coronavirus y la Biblia? El punto es que Dios tiene un mensaje para usted ahora y le aseguro que es el mensaje más importante de todos. ¿Cómo estamos oyendo tantas voces? Voces aquí, voces allá. Bueno, yo le invito en esta hora para que la voz más importante que usted escuche en este momento sea precisamente la voz de Dios, a través de su palabra, que es la Biblia, porque nosotros tenemos en la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura. Así que no se enfoque en el problema, como le escuché decir una vez al doctor Cornelio Castelo, el problema no es el problema es quién controla a quién. Si Dios le está ayudando a usted a controlar el problema, o si el problema lo está controlando usted. Bien,
Para que nosotros manejemos este tema, yo quiero manejar algunas ideas clave. Y obviamente quiero empezar con la palabra Apocalipsis, porque la palabra Apocalipsis nos está hablando de la palabra de Dios para nosotros justo ahora, justo en este momento. Entonces, Apocalipsis tiene una respuesta para nosotros. Y Apocalipsis no es un libro para tener miedo. Es un libro para saber cómo enfrentar lo que ya estamos enfrentando. Pero permítame decirle que esto que nosotros estamos enfrentando bíblicamente se llama principio de dolores. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos hablando de principio de dolores, podemos pensar con toda justicia en los dolores que tiene una mujer cuando va a tener un hijo. O sea, los dolores del parto. Y luego pensamos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa con las mujeres que no alcanzan a tener los dolores de parto porque les hacen, por ejemplo, una cesárea? En mi caso, que tengo cuates, hombre y mujer, pues yo no tuve los dolores de parto, pero tuve los dolores de la, pues de la cesárea, claro. Y qué espantosos, yo no sé cómo serán los otros, pero esos fueron espantosos. Igual son dolores que tienen que ver con un parto. Bueno, entonces, cuando nosotros nos ubicamos exactamente en el mensaje que la palabra de Dios nos da en esta hora, tenemos que ubicarnos proféticamente donde estamos parados. Y la palabra Apocalipsis nos ubica exactamente en el libro que es el único libro totalmente profético de la Biblia. ¿Por qué nosotros bíblicamente estamos ubicados en la parte profética llamada los dolores de parto? Bueno, para que nosotros nos ubiquemos en los tiempos que estamos viviendo y a los cuales se debe todo el asunto relativo al coronavirus, estamos viendo una perspectiva bíblica y escatológica para que usted sepa en qué tiempo estamos viviendo. Claro que si nosotros nos ponemos a pensar qué día estoy viviendo, pues podemos decir, estamos viviendo tal día, tal mes y tal año. Pero nosotros sabemos que históricamente, como el hombre ha venido manipulando los calendarios, pues ahí hay un error que no nos permite decir exactamente cuál es el año que estamos viviendo. Por eso la pregunta que nos estamos haciendo ahora es, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Bueno, estamos viviendo los tiempos finales, pero los tiempos finales que estamos viviendo más específicamente es lo concerniente a los dolores de parto que anteceden el inicio de la semana 70. Y nosotros, los pretribulacionistas, quienes afirmamos que nos vamos antes de que empiece la semana 70 de Daniel, nosotros nos inclinamos por la idea de que antes de que empiece la semana 70, la iglesia que va a ser arrebatada será arrebatada. Entonces es en esa línea de pensamiento que en este tiempo de los dolores de parto es que la iglesia será arrebatada, porque el arrebatamiento es inminente. ¿Qué quiere decir eso?
que puede ser en esta misma fracción de segundo. Quiere decir que no estamos esperando que suceda ningún evento. No estamos esperando que se cumpla ninguna fecha. La inminencia del arrebatamiento quiere decir que no hay bíblicamente ningún obstáculo para que la iglesia sea arrebatada en este mismo segundo. Pero si usted tiene problema con aceptar el pretribulacionismo, si usted tiene problema con aceptar la doctrina de la inminencia, se le respeta. Pero una cosa que yo sí le puedo asegurar a usted, en cualquier parte del mundo que viva, es que usted no puede asegurarme a mí, ni a usted mismo, ni a nadie, que usted va a estar vivo al rato. Y no estoy diciendo mañana, estoy diciendo en un tiempo más. ¿Por qué? Porque somos finitos, porque somos mortales. Y a ver, ¿quién me dijo a mí que yo voy a estar viva en unas horas o al ratito? O que no me puedo morir aquí frente a la cámara. Somos mortales. Entonces, sea vía arrebatamiento inminente de la iglesia que ya está lista para ser arrebatada, o sea por muerte, cualesquiera que sea la vía, nosotros necesitamos estar listos ya para enfrentar la eternidad. Esta es la esencia de este programa. Pero volvamos a la ubicación del lugar donde nos encontramos, bíblicamente hablando, proféticamente hablando. Pero antes de seguir, solamente quiero enfatizar esto. Si yo estoy diciendo que nosotros, los pretribulacionistas, que estamos esperando el inminente arrebatamiento, decimos que no necesitamos que se cumpla ningún evento, que no estamos esperando que llegue ninguna fecha específica, entonces, ¿por qué estamos todavía aquí? Si los dolores de parto anteceden al inicio de la semana 70. Bueno, una cosa muy importante que hay que señalar aquí es que el evento ancla, que yo le llamo el evento ancla, que hace que el reloj profético de Dios se mueva, habiendo sido puesto en stop cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Recuerden, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el reloj del calendario profético de Dios quedó parado. Y ese reloj sigue parado, el segundero está parado. Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se cumplieron muchísimas profecías. Y una de ellas es que la semana 69 de la profecía de las 70 semanas de Daniel, ahí terminó. Y entonces se abrió un paréntesis que está a punto de ser cerrado. Ese paréntesis es el paréntesis que está entre la semana 69 de la profecía de las 70 semanas de Daniel y la semana 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, estamos en un paréntesis que va a ser cerrado. Este paréntesis todavía no se cierra. Empezó o se abrió al momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y no se ha cerrado. ¿Cuándo se va a cerrar? Se va a cerrar de acuerdo a Daniel 9:27 cuando Israel firme el pacto con la muerte, cuando Israel firme el pacto con el anticristo por unos años de protección. Vamos a suponer
que el pacto mundial al que está llamando el Papa, Bergoglio, César Mario Bergoglio, si no me equivoco, pero el Papa Francisco, el Papa Francisco. Él está convocando a un pacto mundial para el 14 de mayo 2020. Recordemos que el 14 de mayo 2020 es el aniversario de la fundación de Israel como nación, de acuerdo a la Declaración 181 de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, ese día él está haciendo una convocación que está amparada en un pacto mundial al que él está convocando. Vamos a suponer que ese pacto al que está convocando el Papa Francisco, vamos a suponer, sea el pacto que está definido en Daniel 9:27. Bueno, si ese pacto se firmara, porque él está convocando a un pacto, bueno, si ese pacto se firmara, se confirmara ese día, ese pacto, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ok. Eso sería el paréntesis que sería cerrado para que oficialmente, bíblicamente, iniciara la semana 70. Vamos a suponer que se firmara, que se confirmara ese pacto mundial al que está convocando el Papa Francisco el 14 de mayo del 2020. Entonces, si eso fuera, vamos a suponer que así fuera, ese evento fuera lo que está en Daniel 9:27, bueno, eso haría que empezara a moverse nuevamente el segundero del reloj profético de Dios para que iniciara la semana 70. Ok. Pero vamos a ubicarnos más generalmente en el plan de Dios para que nos ubiquemos nosotros en lo que nos está pasando mundialmente debido al coronavirus. Fíjate hasta dónde nos está llevando el coronavirus. Nos está llevando a la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Es la palabra de Dios. Le invito a que la considere. Bueno, en este canal ya hay varios estudios. Si usted tiene un tiempo en estos días que podrían proveernos, ¿verdad? Un tiempo que generalmente no tenemos, yo le invito a que considere todos los estudios que se han grabado en este canal. Pero también le invito para que se dé un tiempo, si no lo tiene, pues que se lo regale. No sé qué cosas se ha regalado usted, significativas, pero hágase un regalo significativo con la palabra de Dios. Entonces yo le invito para que usted entre en Facebook a través de la ventana de Radio Vida Base Hermosillo, 105.7, Base Hermosillo. Todos los sábados nosotros estamos compartiendo sobre la palabra de Dios, específicamente en cuanto a tiempos finales, más específicamente con respecto a la inminencia del arrebatamiento y más específicamente todavía a la necesidad de que tanto usted como yo estemos listos ya, no al ratito, no dentro de una hora, ya que estemos listos para enfrentar la eternidad. ¿Ok? Entonces, puede entrar, pues obviamente está en YouTube, Marta Holguín Rocha, la inminencia del arrebatamiento, ve todo lo que está para que pueda comprender un poquito mejor esto. Pero lo de Radio Vida, el programa, pues tendría que entrar por Facebook, 105.7 FM, Radio Vida Hermosillo. Entonces,
En esa ventana usted se va a la sección videos y busca Martha Olguín Rocha, la inminencia del arrebatamiento. Y ahí usted va a observar una serie de grabaciones en las cuales hemos estado trabajando desde el sábado 20 de julio del año pasado. Entonces, vea eso, yo le diría ya de perdis en defensa propia y que el Señor le ayude. Este sábado precisamente, en un ratito más, voy a grabar ese programa ya. Entonces por YouTube, por Facebook, le invitamos a considerar el tiempo que usted está viviendo y por qué necesita prepararse para la eternidad. Ok. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, capítulo 6 y versículo 3, dice, Génesis 6:3, dice, si tiene Biblia, pues por favor, la puede abrir. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando las personas que estudian la palabra se toparon con este versículo, dijeron, bueno, ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis 6:3? Y algunos de ellos dijeron, oh, Apocalipsis 6:3 significa que la construcción del arca de Noé duró 120 años. Tacha. La construcción del arca de Noé no duró 120 años. Entonces, siguen estudiando esas personas que se han quemado las pestañas, estudiando la Biblia, y dicen, oh, lo que Génesis 6:3 significa es que después del diluvio, la edad tope, la edad máxima de vida del hombre iba a ser 120 años. Tacha. Después del diluvio siguió la longevidad. Y bueno, ahorita yo no tengo tiempo para ver todos los ejemplos, pero lo invito a que empiece a leer la palabra de Dios. Si es que no la ha leído. Y si la ha leído, pues que vuelva a leer. Ok. Esas personas eruditos, dedicados a la consideración de la palabra de Dios, llegaron a la conclusión de que el mensaje de Génesis 6:3 es el siguiente. Después de ponerse a leer en la Biblia cuáles son las unidades de medida de tiempo que maneja la palabra, ellos llegaron a la conclusión de el jubileo como una medida de tiempo desde el punto de vista divino. Y entonces ellos consideraron y dijeron, ok, si cada jubileo tiene 50 años, entonces nosotros en 120 jubileos, ¿cuántos años tenemos? Tenemos 6,000 años. Si nosotros consideramos la escritura, observamos en ella 3 grandes bloques de tiempo. De Adán a Abraham tenemos un bloque de 2,000 años. Luego, de Abraham a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un segundo bloque de otros 2,000 años. Y de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un tercer bloque que ya está pasadito de 2,000 años. Vamos a ser muy literalistas en este asunto y vamos a decir que el tercer bloque de tiempo tiene 2020 años. Vamos a decir que está pasadito, entre comillas, con 20 años. Para hacer así, para redondear, ¿no? Así como cuando nos dicen en algunas partes redondeamos, bueno, vamos a redondear. Ok. Si nosotros consideramos la conclusión a la que llegan los eruditos con Génesis 6:3, entonces ¿a qué conclusión podemos llegar ahora? Bueno, la conclusión es que hace tiempo
que el momento en que la iglesia debería ser arrebatado es obvio. Permítanme usar esa palabra. Segunda de Pedro 3 del 3 al 9 nos presenta la única razón bíblica por la cual el arrebatamiento inminente de la iglesia aún no se ha llevado a cabo. Y básicamente, ¿cuál es? Bueno, que Dios está esperando pacientemente a que personas, yo no sé si ustedes de esas personas, pero si ustedes de esas personas, está esperando que usted se arrepienta de no tener el señorío de Cristo sobre su vida, para que usted también sea parte de la iglesia que se va a ir pronto. ¿Y qué es el señorío? Usted piensa, siente y hace lo que la mente de Cristo dice que se debe pensar, sentir y hacer. Bueno, las personas que van a ser arrebatadas son personas que quieren tener y que hacen todo lo posible por pensar, sentir y hacer lo que la palabra de Dios dice que la mente de Cristo hace. ¿Okay? Ese es el boleto, el señorío de Cristo sobre su vida para el vuelo que se aproxima, y no es de Aeroméxico o de la línea que sea, es el inminente arrebatamiento hacia las nubes, donde Jesús va a arrebatar a su pueblo. Bien, a la parte de la iglesia que ya está preparada. Este programa es para eso, para ayudarle a usted en la preparación para la eternidad. Pero bueno, ya explicamos un panorama general para que nosotros nos ubiquemos en los tiempos finales que estamos viviendo en base a Génesis 6:3. Pero ahora yo quiero hacer un enfoque más específico para que nosotros comprendamos con la mayor claridad posible el tema que nos ocupa, que es precisamente el asunto del coronavirus, que ahora se está sufriendo en el mundo entero. Bien, tomemos entonces como punto de partida la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Inició el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel 483 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, Artajerjes Longimano firma un decreto para la reconstrucción de Jerusalén, para la reconstrucción, y entonces ahí empiezan a correr las 69 semanas, teniendo a Ciro el persa como figura principal y como figura secundaria Artajerjes Longimano. Ok. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, 483 años después de esa firma, se cierra la semana 69. Ya pasaron. Entre la semana 69 y la semana 70, que está por cumplirse, que es la que estamos esperando, nace la iglesia. Acuérdense, Hechos 2. Nace la iglesia, nacemos nosotros, que somos la iglesia, y nosotros los pretribulacionistas nos inclinamos por pensar que, siendo que el evento ancla, yo le llamo evento ancla, que hace que vuelva a funcionar el reloj profético de Dios, es la firma de Israel con el anticristo, definida o determinada en Daniel 9:27. Cuando Israel firme el pacto con el anticristo por 7 años, ese hecho profético definido en Daniel
9:27 es el que activa el reloj y empieza a correr la semana 70. Y nosotros los pretribulacionistas decimos que nos vamos antes de que empiece la semana 70. Es decir, nosotros nos inclinamos por pensar que la iglesia no va a pasar ni por la tribulación ni por la gran tribulación. Pero bueno, estoy diciendo esto para que nosotros nos ubiquemos entonces en el tiempo de los dolores de parto, el cual bíblicamente nosotros estamos viviendo ya. Entonces, el tiempo de los dolores de parto antecede al inicio de la semana 70. Es ahí donde nosotros estamos ubicados. Y es ahí donde yo me quiero centrar en el asunto que quiero comunicar en esta hora con respecto al coronavirus. Lo que nosotros estamos viviendo ahora, a nivel mundial, es parte de lo que la Biblia llama dolores de parto. Y permítanme, con todo el respeto que el asunto implica, permítanme decirles que eso que el mundo está viviendo son vacaciones pagadas en el hotel 5 estrellas que usted quiera, con todo pagado, con carro último modelo a la puerta, con su comida predilecta y todo gratis, en comparación con lo que viene. Esto no es nada, esto es, bueno, sí es algo, son principio de dolores, es solamente el principio. Así que tenemos que saber proféticamente, bíblicamente, dónde nosotros estamos parados. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no solamente nos ha dicho lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor. Entonces, cuando se lleva a cabo el arrebatamiento inminente de la iglesia, entonces decimos nosotros los pretribulacionistas que, ok, estamos partiendo de un evento ancla, Daniel 9:27, la firma del pacto con el anticristo. Y entonces, ¿qué es lo que viene? Con el inicio de la semana 70, que no ha empezado, pero cuyo inicio es inminente. Esta situación que nosotros estamos viviendo a nivel mundial califica para los dolores de parto. Entonces, Dios, a través de todas las áreas y en todos los aspectos, es como si nos estuviera prendiendo semáforos en un rojo fosforescente para que nos diga: hey, alístate y prepárate para enfrentar la eternidad. Si nosotros queremos hacer caso omiso, será nuestra propia responsabilidad. Pero ahora mismo yo le estoy diciendo eso. Y no es que no tenga que hacer. Es que Dios quiere que usted se prepare para enfrentar la eternidad. Ahora, cuando yo escucho a personas que quieren animar, eso está perfecto. Nosotros siempre que queramos motivar a alguien, animarlo, levantarle, sacarlo del susto, del miedo. O sea, las palabras de ánimo son correctas y siempre son bienvenidas. Lo que pasa es que tenemos que ubicarnos en dónde estamos. A mí no me interesa hacerle sentir temor a la gente. A mí lo que me interesa es que la gente empieza, que la gente que empieza a tener temor, bueno, decirle, no es el camino es que nosotros sepamos a quién debemos de temer. Dice la Biblia: tú no tengas miedo de los que te pueden destruir el cuerpo, de los que pueden matar tu cuerpo. Tú debes de tener temor de aquel que puede enviar al infierno. Es decir,
Bueno, aquí es correcto decir, ¿verdad? Me parece correcto cuando decimos, Dios no manda a nadie al infierno. El que se va al infierno se va por su propia voluntad. Pero no es la idea central. La idea central es esta. Estamos en un tiempo perfecto para que nosotros analicemos si es que ya estamos listos para la eternidad. Pero retomo la idea inicial en esta línea de pensamiento. Cuando usted oye, cálmate, no va a pasar nada, todo va a volver a ser normal. Usted piensa, todo va a volver a ser normal como antes. Bueno, yo no estoy diciendo que no va a venir un tiempo de refrigerio posiblemente, donde todo esto pase a la historia y solamente lo recordemos como un mal momento. Lo que yo estoy diciendo es que independientemente de lo que pase con el coronavirus, el problema no es el coronavirus, con todo el respeto que la situación me merece. El problema no es ni siquiera la tribulación, es decir, la primera parte de la semana 70 que viene. Y el problema, con todo el respeto que esto se merece, no es ni siquiera la gran tribulación. El problema es el infierno. Porque si yo muero en este momento, yo sé a dónde voy a ir. Yo no voy a ir al infierno, porque Jesús es mi Señor. Lo que te quiero decir a ti es que independientemente de lo que venga después, si usted muere ahorita, usted va a ir a su lugar de destino, al cielo o al infierno. Y esto no es cuento de Caperucita Roja. Entonces, cuando los sellos del Apocalipsis se realicen, se lleven a cabo, yo solamente quiero que ustedes mediten en lo que significa la semana 70. Hay un antes y un después. Hay un momento para ser arrebatado y hay un momento para los que no estén listos, que van a tener que quedarse, pero esas son cosas de alto calibre. Entonces, solamente quiero decirles yo que ante lo que la Biblia nos presenta como las 3 series de juicios apocalípticos que vienen en la semana 70, lo que está pasando ahorita con el coronavirus, les repito, tiene las características de lo que yo definí ahorita con mucho respeto. Vacaciones pagadas. Claro, ¿verdad? Sin coronavirus. Escuchen. Los 7 sellos que vienen cuando la semana 70 empiece, después de que la iglesia sea arrebatada, según los pretribulacionistas, es 1. El caballo blanco de la conquista. Ese es el inicio de la actuación del anticristo. 2. El caballo rojo, espada, que viene a quitar la paz de la tierra. 3. El caballo negro que va a traer el hambre a todo el mundo. 4. El caballo amarillo, que es el jinete de la muerte, con una espada que trae hambruna, plagas y animales. Si el coronavirus es una plaga, sin minimizar, es una plaguita, estas son plagotas. 5. Mártires al pie del altar. Las personas que durante la tribulación van a preferir ser muertas que cuadrarse el anticristo. 6. Conmoción en la tierra. Conmoción. 7. Séptimo sello, silencio. Porque los que están viendo lo que viene se quedan atónitos y sin habla, viendo a los personajes que están interviniendo para que vengan y se lleven a cabo los 7 juicios relacionados con las trompetas. Y así rapidito.
Esta es la segunda serie. 1. Estas son las trompetas. Granizo, fuego, sangre. 2. Montaña en el mar. La tercera parte del mar convirtiéndose en sangre. 3. Estrella que cae en la tercera parte de los ríos. Ajenjo. 4. Oscuridad. Tercera parte del sol en la luna y las estrellas. 5. Langostas del pozo del abismo atacando. 6. Ejército de 200 millones atacando. 7. Séptima trompeta. Fin anunciado y celebrado. Anunciado y celebrado, pero no destruido. Y luego nos vamos finalmente a la tercera serie de juicios apocalípticos que tiene que ver con las copas de la ira de Dios. 1. Plaga que trae llagas en los humanos. Estamos hablando de plaga. Permítame con todo respeto usar la palabra plaguita, pero cuando nosotros estamos hablando del primer elemento de la tercera serie de juicios apocalípticos, las copas del aire de Dios, tenemos plaga y tenemos llagas. Tenemos agua del mar, toda el agua del mar convertida en sangre. Tenemos todas las aguas de los ríos convertidas en sangre. Tenemos el calor del sol abrasador, el cuarto. El quinto, la quinta copa, tinieblas. La sexta copa, tenemos a los reyes del oriente viniendo para la realización del Armagedón. Y luego tenemos la séptima copa de la ira de Dios. Dios recuerda la gran Babilonia y la caída de Babilonia, que se rebeló contra Dios. Entonces, por eso les digo que si nosotros nos ubicamos en lo que Dios ya nos anunció hace muchos siglos, en su palabra, entonces nosotros con claridad podemos entender que lo que nosotros estamos viviendo ahora con el coronavirus es parte de los principios de dolores. Es solamente el principio. Miren, estamos viviendo como millonarios, con agua, con luz, con un techo, con comida. Dios, en su misericordia, nos está alertando de algo muy grande que viene. ¿Usted está listo para enfrentar la eternidad? Yo le invito para que no eche en saco roto lo que la palabra de Dios le está hablando a usted. ¿Qué le está diciendo? Esto es solo el principio. El coronavirus no es el problema. No estoy diciendo que no sea un problema. No estoy minimizando la situación. Pero cuando nosotros estamos viendo que es el principio de dolores, debemos tomarlo como un punto de partida para nuevas posibilidades. Entonces, ¿qué quiero decir para concluir? Si Jesús no es el Señor de su vida, yo le invito para que le diga: Jesús, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero pensar, sentir y hacer tu voluntad. Eso es el requisito que tienen ya las personas que, si en este momento van a ser arrebatadas, se van a ir. Pero de la iglesia, estoy hablando de la iglesia. Las personas que no tengan a Jesús como su Señor, esa es la parte de la iglesia que se va a quedar. Yo no sé si usted forma parte de una iglesia o no forma parte de una iglesia. Pues yo le invito a que desde ahora busque una iglesia en la que espere al Señor. Porque Jesús viene por su iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Viene por ella y va a ser su esposa. Así que si usted no forma parte de una iglesia, pues sea parte de la iglesia, porque por parte de ella viene el Señor Jesucristo. ¿Por cuál parte? Por la parte de la iglesia que ya está lista para ser arrebatada. ¿Usted está listo? Ni siquiera forma parte de la iglesia. Pues yo
le invito a que se haga parte de una iglesia. Y usted dice, a ver, ¿cómo que Jesús ya lo salvó? Él murió por todos. Esa es la parte de Dios. Todas sus promesas son en el sí y en el amén. Pero Él necesita que su parte, su respuesta sea el señorío. ¿Le podemos decir? Jesús, te entrego mi corazón, es decir, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Quiero ser parte de la iglesia, pero de la que va a ser arrebatada, no de la que se va a quedar. Espero haber sido clara y acuérdese, con todo el respeto y la magnitud de la situación, el coronavirus no es el problema. Ese solamente es el principio de dolores. ¿Queremos seguir permaneciendo aquí o queremos estar listos para el inminente arrebatamiento o para llegar al cielo si es que morimos en esta hora? La decisión es de nosotros. Mi mayor deseo es que Jesús sea su Señor desde ahora para que usted pueda gozar toda una eternidad con Él. Dios le bendiga, un placer haber estado con usted.